Cuando se habla de temas financieros, normalmente se piensa que son temas complicados y es por eso que hoy te vengo a explicar de la manera más sencilla qué es y cómo funcionan la inflación y las tasas de interés, ya que para salir de la matrix financiera necesitas saber cómo funciona. Inflación, tasas de interés, son términos que probablemente hemos escuchado. Quizás hasta sabemos lo que significan, pero de pronto no entendemos de verdad cómo funciona y cómo nos está afectando. Obviamente al no entender cómo funciona y cómo nos afecta, simplemente no nos damos cuenta y pues somos simplemente parte de esa masa desinformada que simplemente sigue su día a día de una manera reactiva. Hoy vamos a hablar sobre la inflación a fondo, sobre las tasas de interés y sobre cómo funciona la máquina económica para que puedas entender y puedas tomar ventaja de lo que está pasando o bien prepararte para lo que se viene. No es un secreto para nadie que si le preguntamos a nuestros papás o a nuestros abuelos cuánto podían comprarse con $1 o con un bolívar o donde sea que te encuentres, sabes que si le preguntas a una persona mayor que tú cuánto es el valor del dinero, estoy seguro de que te van a decir que era mucho mayor. Inclusive lo puedes ver en los precios de los mercados, en los precios de las propiedades, se ve reflejado en todas partes. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? ¿Y qué tiene que ver esto con la inflación? Quizás actualmente estás en una posición en la que tienes tu empleo, tienes tus ingresos, tus gastos, incluso quizás tengas tu crédito, puedes tener una tarjeta de crédito y pues como muchas de las personas simplemente sigues con tu día a día y quizás no notas el efecto que esto está causando en tus finanzas. Como este efecto no se nota, no entendemos muy bien cómo funciona y pues no nos está afectando, entonces obviamente no le vas a dar mucha importancia. Después que veas el video de hoy y todo lo que te voy a explicar ahora que comparto la pantalla, estoy seguro que vas a entender mucho mejor cómo funciona el sistema y cómo puedes tú prepararte y protegerte de esta inflación, de todo lo que está pasando en las tasas de interés, de toda la situación macroeconómica actual. Y no es algo que sea necesario de entender. Digamos, por ejemplo, un carro. Tú no necesitas entender cómo funciona el carro, cómo funciona el motor y cómo funciona la combustión que está sucediendo dentro para poder manejar el carro. Lo mismo sucede con el dinero. No necesitas entender cómo funciona el dinero ni cómo funciona la deuda o el crédito para poder simplemente pasar la tarjeta. Y esto es lo que tiene a muchas personas en este ciclo, en esta carrera, en el rat race, como lo llama Robert Kiyosaki, que es simplemente un ciclo que nunca se acaba. Ok, cuando hablamos de inflación, tasas de interés, son conceptos financieros que si nos ponemos a buscar la definición exacta, de pronto se puede tornar un poco complicado. Entonces por eso hoy te voy a mostrar con unos ejemplos gráficos para que tú entiendas exactamente qué es y cómo te está afectando. Okay. Vamos a ver primero este gráfico, que es el poder adquisitivo, o lo que es el poder de compra, el valor real del dólar. Aquí estamos viendo desde 1913 hasta el 2019, más de 100 años, cómo ha ido disminuyendo en la gráfica, se puede ver. Básicamente es esta gráfica que tiene de fondo este billete del dólar, cómo se ha ido como despedazándose o comiéndose el valor del dólar. Y esto es real. Simplemente que nosotros no lo vemos, no nos damos cuenta, porque es mucho tiempo el que tiene que transcurrir para nosotros poder sentir este efecto. Y simplemente, sí, la inflación está subiendo, o nos damos cuenta quizás cuando los precios están aumentando un poco, pero no es algo que se sienta directamente de una manera muy fuerte. En el gráfico podemos ver como aquí en el lado izquierdo tenemos el valor desde 0 a $100 y inicia con un valor de $100. Y a lo largo de los años, desde 1913 hasta 2019, vemos cómo el valor va disminuyendo. Tenemos primero una caída grande, luego aquí una acumulación y luego continúa el descenso. Básicamente es una tendencia bajista de muy largo plazo. Y si podemos ver aquí arriba, nos está indicando eventos importantes que han ocurrido a lo largo del tiempo. Pero lo más importante es acá, el inicio de este gráfico, es cuando la Reserva Federal es creada, la Fed, la Reserva Federal. Okay. Que si ahora al momento no sabes qué es la Reserva Federal, no te preocupes, te voy a explicar. Es básicamente una reserva que no tiene reservas y no es federal. Entonces es un poco raro que se llame Reserva Federal, que no tienen reservas de dinero y no tienen nada de federal, es decir, son una empresa privada. Okay. Y socios o los fundadores, los inversores iniciales, muchos son anónimos hasta ahora. Y este es el banco más grande, el poder financiero más grande que existe en el mundo, lo que controla el Banco Central de Estados Unidos, por decirlo así. Y Estados Unidos y el dólar, pues es la principal moneda de la economía. Entonces, la Reserva Federal es el banco más grande y más importante, el que toma las decisiones referentes a toda la economía. Pero bueno, sin entrar en mucho detalle ni en muchos temas complicados, lo que tienes que entender acá es cómo ha ido disminuyendo el valor del dólar. Es por eso que si le preguntamos a nuestros papás o a nuestros abuelos que antes compraban con $100 y que ahora compran con $100, pues la diferencia es abismal. Y aquí lo puedes ver en este gráfico. En este otro gráfico
tenemos desde 1799, ¿ok? Es lo mismo, el poder adquisitivo o el buying power de $100. Si podemos ver, aquí más bien el poder del dólar iba aumentando, ¿ok? $100 luego podías comprar más, es decir, las cosas en pocas palabras estaban bajando de precio o el poder adquisitivo del dólar estaba subiendo. Pero como podemos ver en el gráfico anterior, la Reserva Federal se creó en 1913 y es por eso que aquí, 1700 y 1800, vemos como el dólar va aumentando. Pero si buscamos la fecha de 1913, podemos ver que fue aquí cuando empezó el declive, empezó la caída. Y desde ese momento hasta ahora ha seguido esta caída. ¿Y por qué ha sido esto? Pues te lo explico muy sencillo. Antes de la Reserva Federal, el dólar, ¿okay? El papel, el dinero, significaba oro. ¿Okay? El banco tenía en sus reservas oro. Por cada dólar había oro que respaldaba ese dólar. Pero en 1913, cuando acaba el Tratado de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, hace una ley que despega el oro del dinero. ¿Qué sucede? Que antes no se podía crear más dinero porque no había más oro para crear. Si quería crear más dinero tenía que haber más oro que lo respaldara. Pero cuando esto se elimina y se crea la Reserva Federal, básicamente se desliga el oro del dinero. Y ahora el dinero es únicamente papel que la Reserva Federal puede crear más y crear más como banco central del mundo. Entonces es importantísimo que entiendas esto porque es por eso que en esa fecha el poder adquisitivo del dólar empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque simplemente hay más dólares. Y te lo voy a explicar otra vez con un ejemplo que lo vas a entender súper sencillo. Entonces, cuando nosotros estamos en la actualidad y vemos las noticias y vimos que llegó a un 9-10% la inflación, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir un 10% de inflación? Pues básicamente quiere decir que tú estás perdiendo 10% de tu dinero al año. Es decir, si tú tienes hoy en día $100, $1000 en el banco, a lo que pase el año, réstale a eso 10%. Obviamente en el banco no te van a salir ahora 900 en vez de 1000, te van a salir igual los $1000. Por eso es que tú no te das cuenta que estás perdiendo dinero. Pero esos $1000 ya no valen $1000. Lo que comprabas antes con esos $1000 ya no lo puedes comprar. ¿Okay? Esto es lo que está sucediendo y año tras año esta inflación está comiéndose tu capital. ¿Y por qué ocurre? Pues simplemente porque cada vez hay más dinero, se crea más dinero. Entonces te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Digamos que hablamos de una empresa, Apple, ¿ok? Una que todos conocemos. Sabemos que Apple es una empresa que tiene infinidad de acciones y está valorizada en millones de dólares. ¿Okay? Pero para caso del ejemplo, digamos que Apple, toda su valorización total de la compañía es de $100. ¿Okay? Y ellos únicamente tienen en el mercado 100 acciones a la venta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si vale $100 y hay 100 acciones, cada acción vale únicamente $1. Pero si entonces de la nada Apple agarra y decide sacar 100 acciones más a la venta, ahora hay 200 acciones. ¿Pero qué pasa? El valor total de Apple sigue siendo $100 porque la empresa no ha crecido, no ha aumentado la producción. Entonces ahora hay 200 acciones. ¿Cuánto vale cada acción? Ya no vale $1 porque Apple sigue valiendo $100. Al ser 200 acciones, cada acción vale 0.5 centavos. Y esto es exactamente lo que ocurre con el dinero. Al no haber un respaldo o una producción detrás de este dinero que está siendo creado de la nada, esto genera inflación. ¿Por qué? Porque ya no son 100 acciones que están en el mercado, ya no son $100 que están rodando en el mercado. Cada vez son más y más y más dólares, sin nada que los respalde. Por eso el valor del dólar en sí disminuye. Entonces, cuando estás en el banco y pones tu dinero en tu cuenta de ahorro y te dicen que te están pagando una tasa de interés del 2%, pues no estás haciendo dinero. Ya que si la inflación es del 8% y tú estás ganando 2%, todavía tienes 6% de pérdida. Y sí, cuando tú metes tu dinero en el banco una vez lo utiliza para generar, para prestárselo a otras personas que sí lo invierten y les cobran a ellos tasas de interés mucho más altas de las que te están pagando a ti. Ok, aquí podemos ver en esta noticia cómo antes de la pandemia la Reserva Federal creó 2.3 millones. Y aquí pueden ver el número, ya que a veces se confunde cómo lo decimos nosotros latinoamericanos, cómo lo dicen en Estados Unidos. Esto sería un millón, esto sería un billón y esto sería un trillón. Pero para ellos, este es el trillón, 2.3 trillones. Ok, vean la cantidad de dinero que fue creada de la nada después de estos eventos. Okay. ¿Y qué pasa? Que todo esto es dinero que ahora está circulando allá afuera y que está comiéndonos nuestro valor. Con el ejemplo que les acabo de explicar, apliquen lo mismo. Esta cantidad de dinero fue creada de la nada sin una producción que la respalde, lo cual está creando una increíble inflación. Aquí encontré este gráfico que lo explica de una manera bastante interesante y podemos ver cómo 2019 y 2020, aquí estábamos, plena pandemia, empezó y fue cuando empezó la inyección de capital en los mercados. Aquí a la derecha podemos ver la cantidad de dinero circulante que había, o sea, cuántos dólares había en la calle. ¿Okay? Había 3.5. Veámoslo aquí, en punto, para que sea más sencillo el número. Hoy en día estamos en 5.5, inclusive en su momento llegó a 6.5, o sea, de 3.5
a 6.5. Casi se duplicó la cantidad de dinero que había circulando en la calle. Y todo esto de la nada, dinero creado de la nada, porque la producción en plena pandemia es mentira que se aumentó a esa velocidad, ¿sí me entiendes? Entonces esto es lo que está generando la inflación actual. Y el tú poder entender esto, a entender que tu dinero parado sin hacer nada simplemente te está causando pérdida. En el último año hemos visto que la Reserva Federal ha venido subiendo las tasas de interés. Aquí vimos cómo hicieron un récord histórico cuando subieron por cuarta vez consecutiva 1.75 sus tasas de interés. Y hasta hoy en día han viniendo subiendo las tasas. Pero subieron 0.5 y hasta ahora 0.25. La semana que viene tienen la siguiente reunión donde van a decidir si van a seguir subiendo las tasas o no, lo cual ha sido una subida increíble. Pero ¿qué son las tasas de interés y qué significa todo esto? Ok, vimos en el gráfico anterior, en 2019, cuando estaban sucediendo estos eventos, en ese momento las tasas de interés estuvieron casi en un 0%. ¿Qué son las tasas de interés? La Fed, como banco central que les comenté, ellos le prestan dinero a los otros bancos centrales. ¿Okay? Y estos bancos obviamente tienen que pagarles un interés por este dinero. Este es lo que se llama la tasa de interés base de la Reserva Federal, que es la que ellos han venido subiendo. Entonces, obviamente, al subir esta tasa base de interés, la tasa de interés de los bancos suben, las tasas de los préstamos suben, las tasas para hipotecas, para casas suben, todo depende de esta tasa de interés base. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues de una manera muy sencilla, es más difícil obtener dinero, es más difícil que te presten dinero. El precio del dinero aumenta. Al estar en 0%, básicamente te están prestando dinero sin intereses. Es decir, tú puedes obtener el dinero y luego simplemente pagar tu deuda sin tener que pagar un interés arriba de ese préstamo. Eso es lo que significa 0% de interés. Ahora que estos intereses están subiendo, el dinero se escasea porque ya no hay tanta facilidad para tenerlo. Y esto es lo que genera este recorte en la liquidez. Entonces, estos recortes en la liquidez evidentemente hacen que todo sea más caro. Los créditos son más caros, los préstamos son más caros y la gente deja de gastar, deja de consumir porque el crédito es más caro, el dinero es más caro en general. Entonces, ¿cómo afecta esto a los mercados? Pues al no haber tanto consumo, baja el consumo, se va a afectar a las empresas, se va a afectar a la producción, se van a afectar a todas las industrias, los mercados financieros también se ven afectados, ya que al dólar generar más intereses, quiere decir que es más seguro, el dólar incita a los inversores a tener dólares, a comprar dólares, en vez de estar en un mercado riesgoso, como puede ser la bolsa bursátil, como puede ser las criptomonedas. Entonces, al estar ellos pagándote más intereses, incita a los inversores a comprar la deuda, como son los bonos, ya que si empiezan a subir las tasas de interés y tenemos que un bono del Estado, que como vimos es un activo súper seguro, porque es la deuda del país, entonces estás prestándole básicamente dinero al país, al gobierno de Estados Unidos, que pues el gobierno de Estados Unidos te va a pagar, por eso es que se le conoce como muy seguro, pues es el gobierno el que está detrás de esa deuda y obviamente te van a responder, por eso son muy seguros, pero tienen una rentabilidad muy baja. Sin embargo, ahorita con todo el caos que está habiendo, hemos visto cómo el mercado de bonos se ha visto súper afectado y esto es lo que ha venido afectando a varios de los bancos y es lo que está generando esta crisis que tenemos actualmente. Aquí tenemos una gráfica de lo que han sido las tasas de interés desde el año 2000 hasta la actualidad. ¿Okay? Podemos ver cómo tuvimos una subida bastante fuerte en el 2004 hasta 2006-2007 que se mantuvieron unas tasas bastante elevadas. Sabemos esta parte que está marcada aquí en el 2008 es la crisis, ¿okay? El house crisis de Estados Unidos, la última crisis financiera grande que tuvo el país. Y vemos cómo bajaron las tasas de interés a 0%. ¿Okay? Pasamos de haber estado en un 5% a un 0%. ¿Qué sucede? Que luego de que la Reserva Federal sube las tasas de una manera agresiva, no pueden mantener las tasas altas. Entonces, evidentemente, luego tienen que bajar. Y con anterioridad, en gráficos que muestran más historial, vemos el mismo efecto. Cada vez que la Reserva sube las tasas, luego las tiene que bajar. Es así como funciona. Luego vemos como todo este tiempo las tasas de interés se mantuvieron en niveles muy bajos. Empezaron a subir escalonadamente y luego de su bajada, 2019. Aquí otra vez la zona oscura que podemos ver es el evento del COVID, que todos sabemos lo que sucedió. No lo menciono mucho para que el algoritmo no me sancione. Luego bajaron las tasas de interés, se mantuvieron abajo los últimos 2 años y ahora quiero que vean el ángulo con el que está subiendo esta gráfica. Miren esta última subida súper agresiva. No se compara con la velocidad en la que han aumentado las tasas de interés en este último año. Entonces, viendo la gráfica y entendiendo lo que les acabo de decir, ¿qué creen ustedes que se va a esperar luego de esta subida tan agresiva de las tasas de interés? Pues va a pasar un tiempo, pero evidentemente y eventualmente van a tener que volver a bajar las tasas de interés, lo cual significa que el dinero va a volver a abundar, que va a ser fácil obtener dinero, que va a haber mucho liquidez, mucho dinero en la calle a bajo costo, porque los intereses van a ser
bajos. Y tocando un poco el tema de los bonos, que como les mencioné, un bono simplemente es una deuda. Cuando compramos un bono, básicamente le estamos prestando dinero a alguien. Si es un bono del gobierno estadounidense, estamos comprando la deuda americana y le estamos prestando dinero al gobierno. Un bono que es seguro porque se supone que es el gobierno de Estados Unidos, entonces es muy seguro que te van a pagar. Por eso estos bonos tienen unas rentabilidades un poco más bajas. Pero aquí podemos ver cómo lo indica claramente que los bonos, el precio de los bonos tiene una relación inversa con lo que te paga el bono, con el interés del bono. Es decir, si yo le compro un bono del gobierno, ese bono me genera a mí una rentabilidad, la cual puede ser, digamos, un 5%. Entonces, por yo prestar ese dinero, me van a estar pagando unos intereses a mí del 5%. ¿Qué pasa? Que cuando la Reserva Federal agarra y sube los intereses base, los intereses de los bonos también suben. Entonces, si yo tengo en la actualidad un bono que compré, por poner un ejemplo, en $1,000, y ese bono me está pagando 5%, pero ahora la Reserva Federal aumenta los intereses, entonces ahora los bonos están pagando 6%. ¿Qué quiere decir? Que ahora mi bono, que está pagando 5, no 6, como los nuevos, vale menos. ¿Por qué? Porque paga menos. Entonces ellos siguen subiendo las tasas y los bonos que la gente tenía cada vez valen menos y menos y menos. Y sabemos que estos bonos hay desde un año, pero hay de 10 años, hay de 30 años. Entonces si tú tienes un bono de 10 años o de 30 años que compraste y te está pagando 2, 3% y ahora la Reserva Federal ha subido desde ese entonces un 4% las tasas de interés, pues tus bonos se ven devaluados. Y eso es lo que le está sucediendo actualmente a varios bancos que tienen esta deuda americana, tienen estos bonos y debido a las subidas de las tasas de interés, estos bonos su precio se ha depreciado y ellos se ven obligados a mantener esta pérdida. Por eso se le llama pérdida no realizada, porque es una pérdida que no han realizado porque no han vendido los bonos, pero los tienen y están en pérdida. Si no has visto nuestro video donde hablamos de lo que sucedió con USDC y sobre la crisis actual que están teniendo los bancos, te invito a que vayas y lo veas porque hablamos sobre este tema y es una información bastante importante para que estés al día con todo lo que está sucediendo. Aquí podemos ver cómo lo dice claramente, cuando el interés sube, los nuevos bonos tienen este nuevo interés más alto, por eso los bonos viejos con el interés más bajo se venden a un descuento. Y esto es exactamente lo que está pasando. Y aparte de todo eso, el cambio ha sido tan drástico que podemos ver lo que se llama una correlación en los bonos, que es algo que no se veía desde la última crisis financiera de Estados Unidos y ahorita está sucediendo, lo cual muchos inversores utilizan como una señal para prever una recesión. Otros piensan que ya estamos en la recesión, pero aquí te lo voy a mostrar. Podemos ver que algo bastante inusual, un bono de 3 meses, quiere decir que yo únicamente te voy a prestar mi dinero por 3 meses, está pagando más intereses que un bono de 10 años. Esto es algo ilógico, que no tiene nada de sentido, pero es un efecto que genera todo lo que está pasando actualmente en la economía. Normalmente, si yo compro un bono de un año, ese bono me va a generar una tasa de interés. El de 3 años me va a pagar más interés y el de 5 años me paga todavía más porque te lo estoy prestando por más tiempo, me genera más interés. Pues ahorita, actualmente, si revisas los bonos y los yields, están inversos. Quiere decir que el bono de 10 años te paga menos que el bono de 3 años. O sea, el bono de 3 años es el que más, de 3 meses, perdón, es el que más está pagando ahorita. Y esto es algo que no tiene ningún sentido en el mercado. Entonces, lo que te tiene que quedar muy claro es que la inflación es real y el valor del dinero viene disminuyendo. Así tú veas el mismo número de dinero, la misma cantidad que tienes, el valor real de ese dinero cada vez es menor. Y las tasas de interés simplemente son qué tan fácil es adquirir dinero. Si las tasas de interés están aumentando, el crédito es más difícil, hay menos dinero en la calle y los mercados de riesgo son menos apetitosos para los inversores. Y cuando las tasas de interés bajan, es más fácil adquirir dinero, es más fácil pedir prestado, hay más dinero en la calle y por ende hay más dinero para invertir y esto hace que los activos de riesgo suban de valor. Como ya vimos, actualmente estamos en un punto en que las tasas están altísimas, pero vimos que como la historia nos muestra, esto no se puede mantener así porque así no es como funciona la máquina económica. Entonces, anticipándote con lo que te acabo de decir a todo lo que está sucediendo y viendo que tu dinero en tu banco está perdiendo el valor, entiendes que debes de invertir tu dinero a una tasa mayor que la inflación para poder ganarle a la misma y de esta manera mantenerte en el juego. Y luego, en los meses por venir, cuando las tasas de interés empiecen a bajar, ya tú vas a estar preparado y posicionado en un mercado que cuando bajen las tasas de interés y el dinero abunde, la liquidez abunde, obviamente se va a ir alcista, ya que ahora hay más liquidez, cada vez hay más dinero en la calle y es más dinero que va a ir a estos mercados. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima.